Dicen que el fútbol cambió para siempre cuando él tocó la pelota. No corría, flotaba. No jugaba, pensaba. No obedecía, creaba. Desde las calles humildes de Ámsterdam hasta los estadios más grandes del planeta, Johan Cruyff no solo fue un genio con el balón. Fue un profeta que vino a enseñarle al mundo cómo se juega con el alma. Johan Cruyff nació el 25 de abril de 1947 en Ámsterdam, en el seno de una familia humilde del barrio de Betondorp. Su padre, que tenía una frutería, falleció cuando Johan tenía solo 12 años. Ese golpe marcaría su vida para siempre. Con su madre luchando por sacar adelante a la familia, Johan encontró en la calle y en una pelota de trapo su refugio. No tenía nada, pero tenía algo que brillaba más que cualquier riqueza: talento puro. Muy pronto, el joven Johan comenzó a entrenar en las instalaciones del Ajax, donde su madre trabajaba limpiando. Allí, entre pasillos y vestuarios, se empapó del mundo del fútbol profesional. Los técnicos del club notaron enseguida algo distinto en ese flaco rápido, técnico e impredecible. No era solo habilidad, era inteligencia, una visión diferente del juego. A los 10 años ya estaba en las juveniles del club que lo convertiría en leyenda. Cruyff entendió desde muy pequeño que si quería salir adelante, tendría que hacerlo con lo que tenía a mano: su mente, su cuerpo y un balón. Y así, con cada gambeta en los adoquines de Ámsterdam, empezó a escribirse una historia que cambiaría para siempre el fútbol. Con apenas 17 años, Johan Cruyff hizo su debut profesional con el Ajax de Ámsterdam en 1964. No fue una aparición cualquiera, marcó un gol en su primer partido. Delgado, rápido, y con una elegancia poco común, parecía que el balón no obedecía. No era solo un jugador más, era un visionario en ciernes. A pesar de su físico frágil, se movía con una confianza que descolocaba a rivales y deslumbraba a los aficionados. Tenía algo distinto. Algo que no se podía enseñar. Bajo la dirección del entrenador Rinus Michels, Cruyff fue moldeando su estilo. Juntos forjaron una filosofía revolucionaria: el fútbol total. Johan no solo jugaba como delantero, podía bajar, armar, asistir y aparecer donde menos se lo esperaba. Su mente entendía el juego varios segundos antes que los demás. Su juventud no fue un obstáculo, fue una ventaja. Ese Ajax estaba lejos de ser una potencia europea, pero con Cruyff al mando dentro del campo, el equipo empezó a transformarse. Cada pase, cada regate, cada decisión que tomaba mostraba que había llegado un jugador destinado a marcar una época. El niño de Betondorp se había convertido en el nuevo ídolo del fútbol neerlandés, y apenas estaba comenzando. Con el paso de las temporadas, Cruyff dejó de ser una joven promesa para convertirse en el motor del Ajax. Junto al entrenador Rinus Michels, no solo lideraron al equipo dentro del campo, sino que cambiaron la manera en que se entendía el fútbol. Así nació el fútbol total. Un estilo donde ningún jugador tenía una posición fija. Todos atacaban, todos defendían, todos pensaban. Y en el centro de esa revolución, siempre aparecía Johan. Con su inteligencia, velocidad y lectura del juego, Cruyff no solo ejecutaba el plan, lo elevaba. No necesitaba tocar muchas veces la pelota para dominar un partido. Bastaban un par de movimientos, un pase vertical, una pausa. El Ajax comenzó a ganar campeonatos nacionales y a imponerse en Europa con una idea que desafiaba a los sistemas tradicionales. Era un fútbol de movimientos continuos, presión alta y espacios reducidos. El balón era sagrado, y Johan lo trataba como tal. Era el director de orquesta, el que hacía que todo fluyera. Los rivales no sabían cómo detenerlo, porque era impredecible. Como jugador, había alcanzado un nivel superior. Pero como símbolo, ya era el rostro de una revolución. El Ajax, con Cruyff a la cabeza, ya no era solo un club, era una ideología. Entre 1971 y 1973, Johan Cruyff y el Ajax alcanzaron la cima del fútbol mundial. Ganaron 3 Copas de Europa consecutivas, y lo hicieron dominando. No solo vencían, humillaban a gigantes con un estilo de juego que parecía venir del futuro. Equipos como el Inter, el Bayern o la Juventus no sabían cómo contrarrestar ese torbellino de movimientos, presión y precisión. Y en el centro de todo, Johan. Dirigía, creaba y ejecutaba. Era el alma del equipo. En 1971, fue elegido Balón de Oro por primera vez. En el campo, parecía un director de cine que manejaba cada escena a su antojo. Controlaba los ritmos del partido como si tuviera el guión en sus manos.
Su forma de jugar era arte en movimiento. Era técnico, veloz, frío y rebelde. Un líder que desafiaba las reglas con gestos, palabras y talento. Para muchos, ese Ajax fue uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Y Johan, su símbolo máximo. Los niños querían jugar como él, los rivales lo temían, y los expertos lo estudiaban. Cruyff no solo conquistaba títulos, conquistaba ideas. Porque mientras el Ajax levantaba trofeos, él sembraba una revolución silenciosa en el alma del fútbol. A comienzos de los años 70, Johan Cruyff ya no era solo el líder del Ajax. Era el rostro del fútbol moderno. Su nombre sonaba en todos los rincones del mundo. En 1971, ganó su primer Balón de Oro, y en 1973 repitió la hazaña. No era simplemente un reconocimiento, era la confirmación de que el mundo entendía lo que él representaba. Un jugador que no solo brillaba, sino que hacía brillar a los demás. Su estilo era inconfundible. Esa forma de moverse con ligereza, su lectura del juego casi sobrenatural, sus regates imprevisibles. Pero más allá del talento, lo que lo distinguía era su inteligencia. Sabía cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo desaparecer del radar para luego reaparecer en el lugar exacto. El Ajax dominaba Europa y Cruyff era el comandante. Muchos lo consideraban el mejor jugador del mundo. Pero él no se deslumbraba con los elogios. Su ambición iba más allá de los trofeos. Quería transformar el fútbol desde dentro. Y mientras los títulos seguían cayendo, ligas, copas, supercopas, su figura trascendía lo deportivo. Era un ídolo, un símbolo de una nueva era. Estaba en la cima. Pero como todo genio inquieto, no se quedaría allí mucho tiempo. En 1973, cuando nadie lo esperaba, Johan Cruyff dejó al Ajax para unirse al FC Barcelona. Fue una transferencia histórica, no solo por lo deportivo, sino por el simbolismo. El Barça atravesaba una de sus etapas más oscuras, lejos de los títulos, y ahogado en una profunda crisis institucional. La llegada de Cruyff no era solo la de un jugador, era la de un líder, un referente, un revolucionario. En su primera temporada, transformó al equipo por completo. Su estilo elegante, su visión del juego y su carácter influyeron de inmediato. Bajo su mando, el Barça logró un campeonato que llevaba 14 años sin ganar. El punto de inflexión fue una victoria inolvidable, un 5-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Aquel día, Cruyff fue aclamado como un dios en Cataluña. No solo había ganado un partido, había cambiado una mentalidad. Más allá del campo, se convirtió en un símbolo de libertad para el pueblo catalán, en plena dictadura franquista. Defendía sus ideas con la misma claridad con la que daba un pase. Jugaba para ganar, pero también para enseñar, para dejar huella. Su impacto fue inmediato y profundo. En Barcelona, Johan no solo brilló. Empezó a construir su legado eterno. Después de su brillante irrupción en el Barça, Johan Cruyff siguió siendo el faro del equipo durante varias temporadas. Pero el éxito, como siempre, tiene un precio. Las exigencias crecían, las defensas se volvían más duras, los medios más agresivos, y los enemigos más silenciosos. En el campo seguía mostrando su magia, pero fuera de él, las tensiones internas, las presiones económicas y los conflictos con la directiva comenzaron a desgastarlo. A nivel personal, su vida también se volvió más compleja. Llegó a ser objetivo de amenazas que afectaron directamente a su familia, y eso lo obligó a replantearse todo. En 1978, decidió no participar en el Mundial de Argentina. Muchos lo criticaron, pero Johan antepuso la seguridad de los suyos a la gloria. Fue una decisión valiente, que mostró que detrás del mito había un ser humano con principios firmes. Sus últimos años como jugador profesional lo vieron pasar por clubes como el Levante, e incluso regresar al Ajax para despedirse con dignidad. A pesar de las heridas, su elegancia nunca se apagó. A cada paso dejaba enseñanza, incluso cuando ya no estaba en su mejor versión física. Cruyff entendió que ser leyenda no es solo brillar, es también saber cuándo dar un paso al costado. Retirado como jugador, Johan Cruyff no se alejó del fútbol. Al contrario, empezó a moldearlo desde otro lugar, el banco de entrenador. Su filosofía seguía intacta, pero ahora tenía una misión aún mayor: formar nuevas generaciones, crear sistemas, dejar una herencia. Empezó en el Ajax, donde aplicó su idea del juego posicional, dando forma a una cantera que pronto se convertiría en referencia mundial.
Pero el punto de inflexión llegó cuando el FC Barcelona lo llamó como entrenador en 1988. Cruyff aceptó y transformó al club para siempre. Construyó el famoso Dream Team, basado en talento joven, posesión del balón, presión alta y movilidad constante. Jugadores como Guardiola, Koeman, Vaquero o Stoichkov no solo ganaban, jugaban a otra cosa. Bajo su dirección, el Barça ganó 4 ligas seguidas y su primera Copa de Europa en 1992. Johan no dirigía con gritos. Enseñaba con ideas. Hablaba de fútbol como si fuera filosofía. Simplificaba lo complejo. Y lo más importante, construyó un estilo, una identidad que sigue viva hasta hoy. Su influencia llegó a Guardiola, Xavi, Messi y más allá. Cruyff no solo cambió el Barça. Cambió el fútbol para siempre. Como jugador fue arte. Como entrenador, fue revolución. Cuando Johan Cruyff se alejó del banquillo, su influencia no desapareció, se multiplicó. Su forma de entender el fútbol había quedado grabada en el ADN del FC Barcelona, del Ajax, y de cada jugador que lo escuchó, lo estudió o simplemente lo vio jugar. Pep Guardiola fue el primero en aplicarlo con maestría, pero no el único. Lo que Cruyff sembró, dio frutos en generaciones enteras. Su filosofía no se basaba solo en ganar, sino en cómo se ganaba. En formar personas, no solo atletas. En hacer del fútbol una expresión de inteligencia, valentía y belleza. Desde las canteras del Barça hasta las escuelas de fútbol en todo el mundo, su nombre era sinónimo de identidad, de estilo, de compromiso con una forma de jugar que respeta el balón y al rival. En 2016, el mundo lloró su partida tras una dura lucha contra el cáncer. Pero ni la muerte pudo borrar lo que dejó. En el Camp Nou, en el Johan Cruyff Stadium, en cada pase bien dado, él sigue presente. Porque su legado no es un trofeo ni una estadística. Es una forma de ver la vida y jugarla. Cruyff no murió. Se transformó en idea. Y las ideas, cuando son grandes, nunca se apagan. Johan Cruyff no fue solo un futbolista brillante, ni solo un entrenador revolucionario. Fue un maestro. Uno de esos pocos que logran cambiar para siempre el curso de lo que tocan. Desde los adoquines de Ámsterdam hasta el templo del Camp Nou, su camino fue el de un visionario que no solo jugó al fútbol, lo pensó, lo enseñó y lo reescribió. Fue rebelde, fue incómodo, fue brillante. Hizo del pase un acto de arte. De la táctica, una conversación. De la camiseta, una responsabilidad. Cada club por el que pasó, cada jugador que formó, cada niño que lo imitó, llevan un pedazo suyo. Porque Cruyff no buscó la gloria, la inspiró. Años después de su partida, su voz sigue resonando en cada charla táctica, en cada equipo que prioriza el juego por encima del resultado. Fue el arquitecto de un estilo, el faro de una era, y el inicio de una forma de amar el fútbol. Johan Cruyff fue más que un ídolo. Fue una idea que sigue viva. ¿Eres un apasionado de las historias de los personajes de fútbol y todavía no te han contado el personaje que quieres? Déjamelo en comentarios y te lo contamos nosotros.